Esta entrega es para el relato No hay sitio para ti, amor mío, de la escritora estadounidense Eudora Welty, cuya vida transcurrió en Jackson, Mississippi, donde nació y murió, entre 1909 y 2001. El relato, que en su versión original en inglés se llama No Place for You, My Love, fue incluido en el volumen The Bride of the Innisfallen and Other Stories de 1955. No hay sitio para ti, amor mío. No se conocían. Ninguno de los dos conocía el local. Sentados uno al lado del otro en un almuerzo, un grupo reunido de manera poco ceremoniosa cuando los amigos con los que él y ella estaban se reconocieron al otro lado del Galatoire. Era un domingo de verano, esas horas de la tarde que parecen tiempo muerto en Nueva Orleans. En cuanto él vio su carita pálida y chata, pensó: he aquí una mujer que está teniendo una aventura. Era uno de esos extraños encuentros que producen tanto impacto que enseguida tienen que ser traducidos en alguna clase de conjetura. Con un hombre casado, lo más probable, supuso él, cayendo rápidamente en el tópico. Llevaba mucho tiempo casado. Y sintiéndose más convencional, entonces, en su curiosidad, mientras ella permanecía allí sentada, con la mejilla apoyada en una mano, sin mirar más allá de las flores que había encima de la mesa y con ese sombrero. A él no le gustaba el sombrero, no más de lo que le gustaban las flores tropicales. No era el sombrero apropiado para ella, pensó ese hombre de negocios oriental que no tenía ningún interés en la ropa femenina ni ojo para ella. Pensó en ese objeto insólito malhumorado. Debe de sobresalir por encima de mí, pensó ella, de modo que la gente me quiera o me odie con solo mirarme. ¿Cómo hemos podido perder eso? La manera lenta y segura en que las personas averiguaban lo que sentían las unas por las otras y el privilegio que la acompañaba de rehuir si parecía lo mejor. La gente enamorada, como yo supongo, revela los atajos que conducen a los secretos de todos. Algo, sin embargo, decidió él, había quedado asentado acerca de la difícil situación de ella. Por el momento, de cualquier modo, todas las partes involucradas seguían con vida, sin duda. Aún así, la difícil situación de ella era lo único de lo que él estaba totalmente seguro allí, como la única sombra reconocible en ese restaurante, donde los espejos y los ventiladores estaban ocupados agitando la luz mientras las habladurías locales se arrastraban de un lado a otro y agitaban la paz. La sombra estaba entre los dedos de ella, entre su mano pequeña y cuadrada y su mejilla, como lo que siempre lleva mejor uno mismo. De pronto, cuando ella bajó la mano, el secreto seguía allí y la iluminó. Era una luz intensa y audaz que emergía de debajo del ala de ese sombrero, tan próxima a todos como las flores del centro de la mesa. ¿Soñaba él con hacerla desleal a la desesperanza que tan claramente veía que ella había estado cultivando allí abajo? Sabía muy bien que no. Eran sencillamente dos norteños haciéndose compañía. Ella lanzó una mirada al gran reloj dorado que colgaba de la pared y sonrió. Él no le devolvió la sonrisa. Ella tenía esa cara inocente que él asociaba sin ningún motivo con el Medio Oeste, tal vez porque decía: enséñame. Era una cara seria y vigilante que la dejaba totalmente huérfana en compañía de esos sureños. Él calculó su edad, cosa que no pudo hacer con los demás, 32 años. Él le llevaba mucha ventaja. De todos los estados mentales humanos, la impenetrabilidad deliberada tal vez sea el que más deprisa se comunica. Tal vez sea la señal más exitosa y más fatal de todas.
y 2 personas pueden permitirse ser impenetrables, así como cualquier otra cosa. Usted tampoco tiene mucha hambre, dijo él. Las sombras de las aspas del ventilador caían sobre sus 2 cabezas, según vio él sin querer en el espejo, sonriéndole a ella como un canalla. Su comentario sonó lo bastante dominante y grosero como para que todos los presentes escucharan un instante. Hasta pareció la respuesta a una pregunta que ella podía haberle hecho. Las demás mujeres lo miraron. La mirada sureña, la máscara sureña, irónica de la vida es sueño, que en cualquier momento podía convertirse en un auténtico desafío. Él la quería bien lejos. Se quedaba con la ingenuidad. Este calor me parece deprimente, dijo ella con el corazón de Ohio en la voz. Bueno, yo también estoy algo irritado con él. Se miraron con agradecida dignidad. Tengo el coche en esta misma calle, dijo él cuando el grupo se levantaba para marcharse, todos ansiosos por volver a sus casas y dormir. Si le parece bien, ¿ha estado alguna vez al sur de aquí, fuera, en Bourbon Street, en el baño turco de Julio? Ella le preguntó a la altura de su hombro. ¿Al sur de Nueva Orleans? No sabía que se pudiera estar más al sur. Continúa sin parar. Se echó a reír y se puso el exasperante sombrero de otro modo. Era más que frívolo, era llamativo, con una especie de banda de oropel alrededor de la paja y colgándole. Eso es lo que voy a mostrarle. Oh, ¿usted ya ha estado allí? No. La voz de él retumbó sobre la acera estrecha y desigual y rebotó en las paredes. Las descascarilladas casas de colores parecían las pieles de unas bestias desteñidas y asustadizas, y estaban calientes como un muro de vegetación que parecía soltar pelusa sobre ellos mientras se dirigían al coche aparcado allí. Sencillamente no puede ser peor que esto, ya veremos. De acuerdo entonces, respondió ella, ya veremos. Así, sus actos reducidos a gentilezas se acomodaron en el coche, un Ford descapotable de un rojo desvaído y con la lona del techo bastante raída, que había permanecido al sol todas esas horas del almuerzo. Es alquilado, explicó él. Les pedí que bajaran el techo y me dijeron que se había perdido la razón. Es tremendo, un calor degradante, dijo ella y añadió, no importa. El desconocido de Nueva Orleans siempre se dispone a partir como si siguiera una pista en un laberinto. Se abrían paso a través de las calles estrechas de un solo sentido, por delante de las flores violetas, de cancinas plazas, de campanarios y estatuas marrones, del balcón con el mono negro, vivo y probablemente famoso, que se descolgaba por la barandilla como si estuviera sobre una pista de baile, por delante de rejas y celosías, hasta los cisnes de hierro pintados de color carne de las escaleras de los bungalows de la periferia. Mientras conducía, él extendió su mapa nuevo y señaló con un dedo. En la intersección marcada como Arabi, donde su carretera los llevaba fuera del laberinto y que él tomó, un negro menudo debajo de un paraguas negro y sentado a horcajadas en una caja en la que había escrito con tiza «Limpia botas», levantó su mano negra y rosada y les dijo adiós lánguidamente. Ella no lo pasó por alto y le devolvió el saludo. Más abajo de Nueva Orleans, a ambos lados de la carretera pavimentada con hormigón, se oía un rugido de insectos, no del todo armonioso, como 2 pandas tocando marchas por separado. En el lado de ella seguían viéndose el río y el embarcadero, en el de él tierra baldía y selva, y algún que otro pueblo de casas humildes. Familias más grandes que las casas abarrotaban los patios. Él asentía al conducir y movía la cabeza de un lado para otro, mirando y hasta frunciendo el entrecejo. A medida que pasaba el tiempo y aumentaba la distancia que los separaba de Nueva Orleans, chicas de tez cada vez más oscura
y cada vez más jóvenes se encaramaban por los porches y los escalones con el cabello negro azabache recogido en lo alto de la cabeza y abanicos de hoja de palma rotos que subían y bajaban como grupos de mariposas. Los niños que se adelantaban corriendo iban casi siempre desnudos. Ella contemplaba la carretera. Frente a las ruedas cruzaban continuamente cangrejos de río, adustos y con corazas, con grandes prisas. ¿Cómo llegó a casa la anciana?, murmuró ella para sí. Él señaló al pasar de largo a toda velocidad un caso lleno de cinias que esperaba en un buzón abierto a un lado de la carretera con una notita atada al mango. Guardaron silencio durante la mayor parte del trayecto. El sol caía a plomo. Se cruzaron con pescadores y otros hombres absortos en alguna actividad local, varios con pantalones de color azufre, andando o a caballo. Se cruzaron con carros, camiones, barcos dentro de camiones, coches, barcos encima de coches. Todos acudían a su encuentro, como si allá de donde venían ellos estuviera teniendo lugar un gran acontecimiento, y tanto ella como él estuvieran decididos a perdérselo. Casi siempre se veía a un hombre descalzo y tumbado en la litera de algún camión, por lo demás vacío, con la mirada roja y cruda del hombre que duerme de día y sufre sobresaltos mientras duerme. A continuación había una especie de tierra de muertos, de la cual no venía nadie. Él se aflojó el cuello de la camisa y la corbata. Al avanzar a través del calor a gran velocidad, creaban el efecto de ventiladores vueltos hacia sus mejillas. Los claros alternaban con la selva y los cañaverales, como un estampado que se repite una y otra vez. A ambos lados salían pequeños senderos de conchas. De vez en cuando un camino de tablas se adentraba en el verde amarillento. Por allí dentro es como una pista de baile, ella lo señaló. Allí está vuestro petróleo, creo, informó él. Había miles, millones de mosquitos y jejenes, un universo de ellos, e iban en aumento. Una familia de 8 o 9 miembros caminaba en fila india por la carretera en la misma dirección que el coche, golpeándose con las hojas de palma. Talones, hombros, rodillas, pecho, nuca, codos, manos, todo era alcanzado por turno, como en algún juego que cada uno jugara consigo mismo. Él se dio una palmada en la frente y pisó el acelerador. Su mujer no se mostraría en su faceta más comprensiva si traía de vuelta a casa la malaria. Cada vez había en el camino más cangrejos y otras criaturas escabulléndose y arrastrándose. Esos pequeños especímenes, pequeñas bromas de la creación, perseveraban y a veces perecían. Y cuanto más bajaba la carretera, más había. Por encima de los horizontes de las zanjas asomaban tortugas. En los bordes era peor. Pieles reptantes que no podían atravesarse con balas ni creerse del todo. Sonrisas que habían venido del barro primigenio. ¡Despierta! El codazo norteño que ella le propinó en el brazo fue muy oportuno. Habían virado hacia un lado de la carretera. Sin disminuir la velocidad, él abrió el mapa. Como un amanecer extraviado, la luz del río fluía hacia arriba. Subían al embarcadero por un pequeño sendero de conchas. ¿Cruzamos por aquí?, preguntó él, educado. Es posible que hubiera tenido cronometrado a lo largo de los años y los kilómetros cuánto tiempo podían hacer esperar al minúsculo remolcador. Deslizándose por el lado del embarcadero, su coche era el de última hora, el último que podía apretujarse a bordo. A la escuálida sombra de un sauce, el agua golpeaba contra la pequeña embarcación de aspecto inexperto mientras él encajaba el coche hábilmente. «Dile que le ponemos tapacubos»,
gritó uno de los muchos jóvenes de piel aceitunada y ojos oscuros, bien vestidos con camisas de vivos colores, que se abrazaban unos a otros en la barandilla, encantados de ver subir a bordo ese último coche. Otro chico dibujó sus afectuosas iniciales en el polvo de la puerta que tenía a su lado. Ella abrió la portezuela y bajó del coche y, tras permanecer solo un instante acorralada, empezó a subir una pequeña escalera de hierro. Apareció por encima del coche en el pequeño puente que había debajo de la ventana del capitán y del silbato. Desde allí, mientras el barco seguía entreteniéndose en lo que parecía un trance, como si estuviera demasiado lleno para intentar ponerse en marcha, ella alcanzaba a ver la cubierta de abajo, semejante a una cacerola y separada por su oxidado borde del agua que arremetía brillante. Los pasajeros que se paseaban y empujaban por ella también parecían inexpertos. Viajeros inexpertos. Lo estaban pasando en grande. Todos se conocían. Corrían las latas de cerveza y se acordaban a gritos apuestas y nuevas apuestas sobre temas locales y particulares que entusiasmaban a todos. Un hombre pelirrojo, en un arranque de insensatez, hasta trató de regalar su camión cargado de camarones a alguien que se encontraba en el otro extremo de la embarcación. Casi todos los camiones estaban llenos de camarones, lo que suscitó mofas seguidas de protestas de son buenos, del que hacía el regalo. Los jóvenes se apoyaban los unos en los otros, pensando en qué hacer a continuación, poniendo los ojos en blanco, ausentes. Detrás de ella una radio perforaba el aire. Como un gran gato justo por encima de la cabeza de ella, el capitán digería la noticia del robo de un elegante automóvil. Por fin se produjo una terrible explosión, el silbato. Todo se estremeció a causa del ruido. Todos dijeron algo, todos los demás. La embarcación se puso en marcha sin un movimiento perceptible, pero a ella se le voló el sombrero. Cayó describiendo una espiral a la cubierta de abajo, donde él, gracias a Dios, bajó de un salto del coche y lo rescató. Todo el mundo levantó la mirada abiertamente hacia ella, que se había llevado las manos a la cabeza. El pequeño sauce retrocedía a medida que les era arrebatada su sombra. Ella sentía el calor como un objeto que se le hubiera caído a la cabeza. Se sujetó a la barandilla caliente que tenía delante. Era igual que estar a bordo de una estufa, con los hombros hundidos, el cabello ondeando, la falda sacudiéndose en el repentino y recio viento. Permaneció allí de pie, pensando en que todos debían de ver que lo único que hacía con todo su ser era esperar. Las manos aferradas con el bolso colgado de la muñeca y balanceándose de acá para allá. Parecían tres objetos sin dueño, destiñéndose al sol. No sentía nada en la cara. Tal vez lloraba y no se había enterado. Miró hacia abajo y lo vio a él, justo debajo de ella, su sombra negra, el sombrero de ella, su pelo negro. Al viento, parecía excesivamente largo y ondulado. Poco podía imaginarse él que desde allí tenía un brillo rojo secreto como el de un animal. Cuando ella levantó la vista y miró al frente, un remolino de luz se deslizaba a través y por encima de las olas marrones como una estrella en el agua. Él sí subió, después de todo, las escaleras para devolverle el sombrero. Ella lo cogió, inservible, y lo sujetó junto a su falda. Lo que comentaban abajo era más educado que sus caras como reflectores. ¿De dónde crees que es ese hombre? Apuesto a que de Lafitte. ¿Lafitte? ¿Cuánto te apuestas, Todos estaban agachados a la sombra de los camiones, acuclillados y riendo. La sombra de él caía parcialmente sobre ella. La embarcación se había adentrado con una sacudida en otra corriente.
El brazo y la mano que ella tenía ahora a la sombra le parecía que habían sido arrancados del resplandor y del agua, y esperó con humildad que cayera más sombra sobre su cabeza. Le había parecido tan natural subir las escaleras y quedarse al sol. Los chicos tenían una sorpresa: un caimán a bordo. Uno de ellos tiraba de él por medio de una cadena por la cubierta, entre los coches y los camiones, como si fuera un juguete, una piel andante. Él pensó: bueno, tenían que atrapar uno alguna vez. Es domingo por la tarde, de manera que lo van a tener a bordo toda la travesía, navegando por el río Mississippi. La picardía de ello envolvió a todos los que iban en el remolcador. La ronquera del silbato, comentando brevemente el incidente, pareció hacerse eco de la apreciación general. ¿Quién quiere pelear con él? ¿Quién quiere, gritaron los dos chicos, levantando la vista. Un chico con los brazos de color camarón daba brincos de acá para allá, haciendo ver que le había mordido. ¿Qué tenían de cómico unas mandíbulas capaces de morder? ¿Y qué peligro hubo en otro tiempo en lo repulsivo para que el último vestigio del mundo del viejo y heroico horror del dragón tuviera que pasearse capturado ante los ojos de los payasos del país? Se fijó en que ella miraba sin parpadear el caimán. Se había situado a una distancia estudiada. La cantidad de metros y centímetros entre ella y él no le era indiferente. Tal vez la graduada frialdad de ella para él, lo que la sombra del cuerpo de él era para ella, mientras permanecían allí de pie, navegando por el río que parecía el mar y tenía el aspecto de la tierra que tenían debajo, llena de tierra marrón rojiza, cargada de ella. Más adelante parecía ver un filón de mineral metalífero a la vista. El río parecía crecer por el inmenso centro, siguiendo la curvatura de la tierra. El sol se deslizaba por debajo de ellos, como en memoria del tamaño de los objetos. Los árboles arrancados eran arrastrados hasta el otro lado de su camino, cerrando el aire y cayendo unos sobre otros. Cuando llegaron a la otra orilla, tenían la sensación de haber estado corriendo alrededor de una arena en una cuadriga entre leones. El silbato hizo estremecer las escaleras mientras las bajaban. Los jóvenes, que de pronto parecían más altos, habían sacado sus peines de colores y se peinaban el pelo mojado solemnemente hacia adelante y sin raya por encima de sus frentes radiantes. Se habían estado bañando no hacía mucho en el río. Los coches y camiones, seguidos de los pasajeros de a pie y el caimán, anadeando como niños yendo al colegio, desembarcaron y subieron serpenteando por el atracadero cubierto de malas hierbas. Ambos respetables y clementes, sus pellejos, pensó ella, obligándose a concentrarse en el caimán al mirar atrás. Líbranos de los desnudos del corazón, como le habían dicho a ella. Cuando llegaron a su camino pavimentado, él la oyó suspirar y la vio volver la cabeza color pajizo para mirar atrás una vez más. Ahora que llevaba el sombrero en el regazo, sus pendientes también eran llamativos. A cada lado de sus mejillas cuadradas y ligeramente aterciopeladas danzaba una pequeña bola metálica con piedrecitas pálidas. Le hubiera gustado que alguien más los acompañara. Él pensó que lo más probable fuera que añorara a su marido, si lo tenía, la voz de su mujer, antes que al amante en cuya existencia él creía. No importaba lo que pensara la gente. Las situaciones, si no las escenas, acostumbraban ser triples. Siempre había alguien más. El que no comprendía o no podía comprender a los dos era el temible tercero.
Bajó la vista hacia el mapa que se agitaba en el asiento entre ellos. Luego la levantó y miró afuera hacia la carretera, hacia la asombrosa luz de las 4 de la tarde. Por ese lado del río, el camino corría por debajo del borde del embarcadero y lo seguía. Allí el calor era más profundo, más deslumbrante e intenso que el resto. Su nervio. El camino se fundía con el calor del mismo modo que se fundía con el río invisible. Por la calzada se veían serpientes muertas extendidas que parecían marcadores o franjas de mosaico secas como plumas que los neumáticos engullían a intervalos que empezaban a parecer cronometrados. No, el calor los miraba de frente, estaban más adelante. Podían verlo hacerle señas con la mano, sacudiéndose en el aire por encima del blanco de la carretera, siempre un poco más adelante, brillando como una hermosa tela, con los bordes continuos, verdes y dorados, fuego y azufre. Nunca he visto nada parecido en Siracusa, comentó él. Ni en Toledo, replicó ella con los labios cortados. Estaban cruzando más terreno baldío, poblaciones cada vez más escasas e insignificantes. Debajo de todo había agua. Incluso donde habían dejado en pie un muro de selva, se oían chapoteos debajo de los árboles. En el inmenso espacio abierto, de vez en cuando se movían unos barcos, poco a poco, a través de lo que parecían prados interminables de flores carnosas. Ante semejante brillo y tamaño, los ojos de ella quedaron abrumados y sintió cómo el pánico le subía por el pecho como náuseas repentinas. Cuán por debajo de preguntas y respuestas, encubrimientos y revelaciones avanzaban ahora. Esa seguía siendo una nueva pregunta, con poder propio, a la espera. ¿Qué cara iba a salirle esa vuelta en coche? Me parece que la carretera que ha tomado no sigue mucho más, comentó ella alegremente. Por allá todo es agua. Tiempo muerto, dijo él, y dicho eso, giró el coche y se adentró en un repentino sendero de conchas blancas que se precipitaba estrecho hacia ellos por la izquierda. Pasaron por encima de una de esas rejillas que no permiten pasar al ganado, donde varias flores purpúreas y con cresta asomaban de la zanja, y llegaron a un estrecho y alargado claro de césped cortado, un cementerio. Un camino pavimentado discurría entre dos pequeñas hileras de tumbas alzadas, todas pulcramente blanqueadas y ahora brillantes como rostros contra el vasto cielo arrebolado. El camino era del ancho de un coche o poco más. Él pasó entre las tumbas despacio, pero como si fuera una proeza. Los nombres iban ocupando sus sitios poco a poco en los muros a la altura del ojo, tan próximo como los ojos de una persona que se detiene a hablar, y tan lejanos en su procedencia y en toda su música y anhelo muerto como España. De trecho en trecho había ramilletes de cinias, adelfas y distintas variedades de flores purpúreas, todas bastante frescas, en tarros de fruta, como bonitos ramos de bienvenidas sobre cómodas. Continuaron hasta una parcela abierta de césped verde violeta que se extendía más allá, frente a la iglesia de madera verde y blanca, con trabajados parterres de flores alrededor y papagayos sin flores en los alféizares de las ventanas. Más allá había una casa ante cuya puerta habían dejado un bagre recién pescado del tamaño de un bebé, un pescado con bigotes y sangrando. En el patio, de una cuerda de tender, colgaba, aireándose en una percha, una sotana negra.
oscilando a la altura de un hombre, con la vaga caída de la cola de un vestido en una brisa nocturna que hubiera parecido de otro modo imaginaria desde el río, que no se veía, pero se percibía. Con el motor apagado y el rugido de los insectos a su alrededor, permanecieron sentados dentro del coche, inclinados contra los lados, contemplando el verde, blanco, negro, rojo y rosa. ¿Cómo es tu mujer?, preguntó ella. Él levantó la mano derecha y la abrió. Hierro, madera, las uñas arregladas. Ella levantó la mirada hasta su cara. Él la miró como esa mano. Luego encendió un cigarrillo y el retrato y la mano derecha testimonial se desvanecieron. Ella sonrió, tan indiferente como ante alguna representación teatral, y él se enfadó en el cementerio. No se arriesgaron a continuar con el marido de ella, si lo tenía. Debajo de los postes que soportaban la casa del cura, donde había un bote, terminaba la tierra firme y empezaban a reproducirse impacientes los palmitos y los jacintos acuáticos. De pronto, los rayos del sol desde detrás del coche alcanzaron esa zona hundida y cayeron sobre las flores. El cura salió al porche en ropa interior. Se quedó mirando un instante el coche, como si se preguntara qué hora era. Luego recogió su sotana de la cuerda y el pescado del umbral y volvió a entrar. Le aguardaban las vísperas. Después de dar marcha atrás entre las tumbas, él siguió conduciendo hacia el sur al atardecer. Alcanzaron a un anciano que andaba con paso ágil en su dirección, él solo. Llevaba una camisa limpia con un par de palmeras verdes estampadas en el pecho y señaló el coche con gestos circulares. «Están llegando al final del camino», les dijo. Señaló hacia adelante, se la dio el sombrero hacia la señora y volvió a señalar. «Fin del camino». Ellos no entendieron qué quería decir «llévenme» y pasaron de largo. «Si continuamos tendrá que ser por el mar, ¿no?», le preguntó él a ella, vacilando en ese extraño punto. «Usted sabe más que yo», respondió ella, educada. El camino hacía rato que había dejado de estar pavimentado. Estaba hecho de conchas. Conducía a un pueblo de pocos habitantes, como los que habían pasado unos kilómetros atrás, pero que tenía aún más de campamento. En el borde del claro, justo delante de un sauce verde y brillante por el sol que se ponía detrás de él, la hilera de casas y cabañas miraba hacia la amplia, coloreada y movida extensión de agua que se prolongaba hacia el horizonte y parecía un brazo del mar. Las casas, sobre sus postes peludos, construidas de manera dispareja, algunas con pasarelas de madera en lugar de escaleras, eran endebles e idénticas, y no mucho más grandes que los botes atracados en el embarcadero. «Venice», le oyó anunciar a él mientras dejaba caer el crujiente mapa en el regazo de ella. Recorrieron el breve tramo que quedaba. El final de la carretera, ella no recordaba haber visto nunca morir una carretera, tenía forma de cuchara, con un tocón en el cuenco alrededor del cual dar la vuelta. Lo rodeó y detuvo el coche y bajaron, sintiéndose de pronto desamparados en medio de un vasto silencio o calma que parecía un bostezo. Se acercaron al agua. En un embarcadero en el que se veía poca actividad, había hombres en grupos de 2 y 3 de espaldas a ellos. La proximidad de la oscuridad, los árboles todavía sin talar, el agua brillante y parcialmente cubierta de una capa de flores, las chozas, el silencio, las oscuras formas de los barcos atracados, luego los primeros ruidos humanos al otro lado de las delgadas paredes, todo eso llegó hasta ellos.
montañas de conchas como nieve amontonada a lo largo de un día, de tonos rosas, rodeaban una choza central en la que había un cartel de cerveza. Arriba, en el porche, había un anciano sentado con un periódico abierto y frente a él un grueso ganso sentado en el suelo. Abajo, en el campo abierto, ahora sin sol ni sombra, un anciano con un lápiz de color bajo el ala de su sombrero remendaba a última hora una vela. Cuando ella miró alrededor, pensando que debía de haber una hoguera en alguna parte, del calor se había alzado la luna llena. Justo detrás de los árboles, enorme, de color naranja, ascendía ininterrumpidamente. Otras luces que aparecieron ante ellos, más distantes, mostraban formas de musgo colgando, o resbalaban y se partían como cerillas en el agua que invadía el borde del embarcadero donde estaban. Ella sintió un roce en el brazo, de él, accidental. «Estamos en el punto de partida», dijo él. Ella rió, pues había tomado la mano de él por un murciélago y bajó la vista hacia un gran montón de jacintos acuáticos todavía parcialmente abiertos, arrebolados e iluminados al mismo tiempo por la luna a la altura de sus pies, a través del cual se habían formado caminos de agua para los barcos. Ella se llevó las manos a la cara bajo el ala del sombrero. Le pareció que sus mejillas tenían el tacto de los jacintos. Toda su piel seguía llena de demasiada luz y cielo, expuesta. Se oían las severas campanadas de las vísperas. «Algo no anda bien en mí para haberme apuntado a esta excursión para empezar», dijo ella, como si ya lo hubiera dicho y estuviera esperanzada, solícita y enloquecedoramente de acuerdo con él. Él le asió del brazo. «Vamos, veo que aquí al menos podemos tomar algo». Pero del agua cada vez más oscura llegaba un ruido amortiguado. Venía otro barco, abriéndose paso a través de las trampas de flores oscuras, resistentes y obstinadas a la temblorosa luz de lo que parecían ser antorchas. Esperaron el barco, cada uno poniendo a prueba la paciencia del otro, como transportados en una bruma crepuscular o una brisa. Llegaron zumbando una horda de mosquitos y jejenes y los atacaron a ellos primero. El barco dio una sacudida y los hombres rieron. Alguien ofrecía a otro un camarón. Luego él debió de inclinar hacia ella su oscura y urbana cabeza. Ella no levantó la vista hacia él, se limitó a volverse cuando él lo hizo. Las montañas de conchas, como las chozas y los árboles, eran de pronto de un intenso color purpúreo. Habían aparecido luces en los cuadrados de las ventanas que no parecían del todo reales. En el espejo de la choza del letrero de cerveza se había encendido un estrecho letrero de neón, el letrero solitario, el local de baba. Se encendió una luz en el porche. El interior, semejante a un cobertizo, estaba intensamente iluminado y sin pintar, y no parecía terminado del todo, con un tabique que separaba esa habitación de lo que había detrás. Uno de los 4 jugadores de cartas sentados a una mesa en el centro de la habitación era el hombre del periódico. Este asomaba del bolsillo de sus pantalones. En mitad del tabique había un mostrador en forma de ventanilla de servir que comunicaba con la otra habitación, con una greca de segunda mano de madera barnizada colgada por encima. Cruzaron la habitación y se sentaron solos en taburetes de madera. El marco que sobresalía, donde Baba debería haber estado, pero no estaba, había sido decorado con una explosión de carteles humorísticos, recortes y tiras cómicas del periódico, envoltorios de hojas de afeitar y mensajes personales que solo tenían significado para su autor o los amigos de éste. Por allí llegaba un olor a ajo, clavo y pimienta de cayena, y una ráfaga de humo caliente escapó de una olla que alcanzaron a ver sobre un fogón en el fondo de la habitación. De pie, con un cucharón,
Había una inmensa espalda, seguramente femenina, con el pelo gris enroscado en lo alto. Un chico se reunió con ella y robó con los dedos algo de la olla y se lo comió. En el baba se estaban hirviendo camarones. Cuando estuvo listo para atenderlos, Baba salió de detrás del mostrador, joven, negro y de excelente humor. La cerveza más fría que tenga y algo para comer. ¿Qué va a tomar usted? Yo nada, gracias, respondió ella. No estoy segura de si podría comer después de todo. Bueno, pues yo sí puedo, dijo él sacando la barbilla. Baba sonrió. Quiero un sándwich de jamón bien grande. Podría haberle pedido un poco de agua, comentó ella después de que Baba se hubo marchado. Mientras esperaban sentados, todo parecía muy tranquilo. El borboteo de los camarones, las lejadas carcajadas de Baba y el ruido de los naipes, así como el golpeteo de las polillas contra las mosquiteras, parecían llegar a rachas. La respiración acompasada que oían pertenecía a un perro grande y de aspecto fiero que dormía en una esquina. Pero había mucha luz. Las bombillas colgaban desordenadamente de una especie de telaraña de viejos cables que había en las vigas sobre la habitación. En uno de los mensajes clavados con chinchetas que tenían entre ellos se leía: «Joe, a la boya». Estaba muy amarillento, parecía más viejo que el mismo local de Baba. Fuera, el mundo estaba totalmente oscuro. Dos niños pequeños, casi idénticos, casi del mismo tamaño y recién bañados, entraron corriendo con un golpetazo doble de la puerta mosquitera y dieron vueltas alrededor de la mesa de juego, metiendo las manos en los bolsillos de los hombres. 5 centavos para una gaseosa, 5 centavos para una gaseosa. Ustedes, lárguense y déjenme jugar. Rodearon y gritaron al perro. Pasaron por debajo del mostrador, corrieron por la cocina y regresaron y se encaramaron en los taburetes. Uno de ellos tenía una lagartija viva en la camisa, prendida como un broche, como lapislázuli, trayendo consigo un fuerte olor a talco de geranio. Habían entrado varios hombres, todos con camisas de vivos colores. Se acercaron al mostrador o se quedaron de pie mirando la partida. Cuando Baba salió con la cerveza y el sándwich, ella lo recibió con un «¿Podría traerme un poco de agua?». Baba se reía de todo el mundo. Ella decidió que la mujer del fondo debía de ser su madre. A su lado, él bebía su cerveza y comía su sándwich. Jamón, queso, tomate, pepinillos en vinagre y mostaza. Apenas había terminado cuando uno de los hombres que había entrado les hizo señas desde el otro extremo de la habitación. Era el viejo de la camisa con la palmera estampada. Ella levantó la cabeza y vio cómo él la dejaba y cómo la observaban desde todas partes de la habitación. Transcurrió un minuto y no se puso ni un naipe sobre la mesa. De una manera distante, como aceptando la luz procedente de Arturo, ella aceptó que era más guapa y tal vez más frágil que las mujeres que ellos veían cada día de su vida. Fue sencillamente ese pensamiento reflejado en la cara de una mujer y a esa hora lo que a ellos les resultó familiar. Baba sonreía. Había dejado una botella marrón helada abierta delante de ella en el mostrador y un grueso sándwich y se quedó mirándola. La obligó a cenar algo por ser como era. Lo que quería el viejo, explicó él cuando por fin regresó, era que uno de sus amigos se disculpara. Por lo visto, la iglesia está justo fuera y el amigo ha hecho un comentario al entrar aquí. Sus amigos le han dicho que hay una señora presente. He visto que le ha invitado a una cerveza, dijo ella. Bueno, el tipo parecía querer algo. De pronto, la máquina de discos los interrumpió desde la esquina del fondo con la misma canción que se oía en todas partes. La media docena de máquinas tragaperras colocadas a lo largo de la pared se vieron de pronto rodeadas como mayos y puestas en marcha, tomadas por nuevos batallones de niños. Había 3 niños por máquina tragaperra.
Al parecer, era la costumbre local que uno tirara de la palanca por el que introducía los 5 centavos, mientras el tercero tapaba con la mano los dibujos a medida que se detenían, como para sorprenderlos a todos si pasaba algo. El perro seguía durmiendo frente a la ruidosa máquina de discos, sus costillas moviéndose rápidamente como un acordeón. En un lado de la habitación, un hombre con un gorro sobre una mata de pelo blanco hacía lo posible por abrir una puerta mosquitera lateral, pero estaba atascada. Era él quien había entrado con el comentario calificado de Procas, y en esos momentos intentaba salir por el otro lado. Polillas del tamaño de un lingote trataban de entrar. Los jugadores de cartas prorrumpieron en gritos de burla, luego de alegría y por fin de cansina burla entre ellos. Es posible que llevaran allí toda la tarde, porque eran los únicos que iban sin arreglar ni afeitar. Los 2 primeros niños entraron corriendo una vez más, seguidos del golpetazo entre guiones. Esta vez consiguieron monedas y fueron apartados de un manotazo como mosquitos, y pasaron corriendo por debajo del mostrador hasta la olla que había al otro lado y se aferraron a la madre de Baba. La noche estaba en el umbral. Ya nadie reparaba en ellos. Él comía otro sándwich y ella, después de terminar parte del suyo, se abanicaba con su sombrero. Baba levantó el mostrador y entró en la habitación. Detrás de su cabeza había un letrero escrito con lápiz naranja: Baile del Camarón, domingo noche. Eso era esa noche. Todavía no había sido. Y de pronto ella hizo el ademán de bajar del taburete, tal vez deseando salir a ese lugar inexistente debajo de los escalones de la entrada para disfrutar un momento del fresco. Pero él le había cogido la mano. Se bajó de su taburete y con paciencia, dándole la vuelta a la mano en la suya, justo cuando ella parecía estar a punto de rendirse y desmayarse, empezó a moverla, conduciéndola. Bailaban. Empiezo a pensar que esto es lo que nos toca, lo que nos merecemos, susurró ella, mirando por encima del hombro de él la habitación. Y en todo momento es real, es un lugar real, lejos de allá abajo. Bailaron agradecidos, con formalidad, una canción en lo que debía de ser un dialecto local, aunque nadie les prestaba atención siempre que estuvieran juntos. Y los niños introducían sin parar los centavos de la familia en las máquinas tragaperras, golpeteando las palancas con estrépito a intervalos regulares, sin molestar a nadie cuando ganaban. Ella se apresuró a decir cuando sus movimientos empezaron a acoplarse demasiado bien: uno de esos recortes informaba de un tiroteo que hubo aquí. Supongo que se sienten orgullosos de él. Y ese horrible cuchillo que llevaba Baba, me pregunto cómo me llamó, le susurró al oído. ¿Quién? El que se le disculpó. Si hubieran estado a punto de sobrepasarse, habría sido ahora, mientras él la atraía más hacia sí y le hacía dar vueltas, y ella cayó en la cuenta de que él no podría evitar verle el cardenal en la sien. Él lo tenía a menos de 15 centímetros de los ojos, y ella tuvo la sensación de que resaltaba como una estrella maligna. Le estaba bien empleado, por la mano que le había puesto en la cara cuando había tratado de mostrarse comprensiva y le había preguntado por su mujer. Siguieron bailando cuando cambió el disco, después de haber permanecido callados e inmóviles en el interín, entrelazados en mitad de la habitación. De pronto eran un equipo compenetrado, como una pareja de baile profesional española con máscaras, mientras sonaba un lento. Seguramente hasta los que son inmunes al mundo por el momento necesitan el contacto mutuo o todo está perdido. Abrazados, dando vueltas alrededor de la pista maloliente y recién fijada con clavos, eran por fin la impenetrabilidad en acción. La habían descubierto y casi la habían perdido. Habían tenido que bailar. Eran lo que sus corazones por separado deseaban aquel día, para ellos mismos
y el uno para el otro. Se sentían tan a gusto juntos que ella levantó una vez la mirada y sonrió a medias. ¿Para quién tenemos que exhibirnos? Como la gente enamorada se habían mostrado supersticiosos acerca de sí mismos casi tan pronto como habían salido a la pista, y no se atrevían a pensar en las palabras contentos o desdichados que podían alcanzarlos como un rayo a uno o a otro. En el calor cada vez más denso, siguieron bailando, mientras el mismo Baba cantaba con el cantante de voz de mosquito el estribillo de Moapalem Sa, marcando los Sa con un camarón caliente entre los dedos. Contaba las fuentes que la anciana iba colocando en el mostrador, cada una colmada de camarones hervidos en su caparazón, hasta adquirir un tono iridiscente como montones de madreselvas. El ganso salió de la habitación trasera por debajo del mostrador y correteó entre las patas de las mesas y las piernas de la gente, sin advertir que era esquivado limpiamente por los dos bailarines, quienes, aún así, pensaron vagamente que era un ganso erudito, pues habían visto a un anciano leerle en alto. Los niños lo llamaron Mimi y lo ahuyentaron. El anciano de la mata de pelo de nuevo trataba de salir borracho por la puerta lateral atascada. Esta vez le dio una patada, pero la puerta estaba resuelta a no moverse. El perro que dormía se estremeció y gruñó. Les llegó el turno a los bailarines de echar centavos en la máquina de discos. Baba tenía un cajón lleno de monedas para todo. A estas alturas habían tomado cariño a todas las selecciones. Era la música que oías a lo lejos por la noche, procedente de las tabernas de la carretera que pasabas de largo, a la vuelta de las tardías esquinas de ciudades medio dormidas, elevándose hasta la colina desde el carnaval, con un peculiar compás que siempre se las arreglaba para repetirse. Parecía un lugar acogedor. Bañados en sudor y sintiendo el falso frescor que éste produce, se detuvieron finalmente en el porche, acariciados por el aire nocturno un momento antes de marcharse. Las primeras chicas en llegar subían los escalones bajo la luz del porche, todo delanteros de flores, los bucles negros proyectándose como antenas sobre las frentes de pura abundancia. El talco brillaba como mica en sus blandos brazos por donde habían vuelto a espolvorearlo al salir de la iglesia. Desprendiendo un intenso olor a geranio, cruzaron el porche en fila india con pasos cortos y los dedos entrelazados, en el momento oportuno para relajar las sonrisas de dentro. Él le sostuvo la puerta abierta. ¿Lista para partir?, le preguntó a ella. El trayecto de regreso fue en silencio, sin otro ruido que el del motor y los insectos que se estrellaban contra el coche. No tardaron en no ver nada por el parabrisas. Los faros atrajeron otras dos tormentas arremolinadoras, conos de criaturas voladoras que parecían capaces de encenderse en el último momento. Él detuvo el coche y se bajó para limpiar concienzudamente el parabrisas con rápidos y furiosos movimientos. En la maleza de ambos lados de la carretera había una gruesa capa de polvo con cráteres. Bajo la luna blanca ceniza, el mundo viajaba a través de estrellas muy pálidas, muchísimas estrellas, lentas, muy altas, muy bajas. Era una tierra extraña, anfibia, y ya estuviera cubierta de agua, sepultada bajo selva o desprovista de agua y árboles, como en esos momentos siempre producía la misma sensación de soledad. Él contemplaba la gran extensión, como estepas, como páramos, como desiertos, todos imaginarios para él. Pero antes de parecerse a algo, era el sur, el vasto, delgado, pálido y desenfocado cielo estrellado, con sus velos de relámpagos a la deriva, colgaba sobre esta tierra como mar abierto. Solo en la noche él reconoció la situación extrema de ese lugar con tanta intensidad como si todas las demás coordenadas se hubieran desvanecido, como si de pronto hubiera empezado a nevar. Subió de nuevo al coche y siguió conduciendo.
Cuando se movió para darse una palmada furiosa en las mangas de la camisa, ella se estremeció en el viento nocturno, caliente y acariciador que generaba la velocidad. En una ocasión, los faros del coche iluminaron a dos personas, una pareja de negros sentados en dos sillas, una frente a la otra, en el patio de su solitaria cabaña, medio vestidos, cada uno luchando contra la noche calurosa, con trapos largos y blancos que movían incesantemente como si fueran bufandas. En lugares abiertos y sin gente había lagos de polvo, en cuyo centro ardían fuegos humeantes para proteger las cosechas. Alrededor de ellos, en recintos desatendidos, había vacas, inmóviles a causa del calor de la noche, con los cuernos afilados contra ese resplandor. Por fin detuvo de nuevo el coche. Le pasó un brazo alrededor de los hombros y la besó, sin saber nunca si lo había hecho con delicadeza o brusquedad. Fue la pérdida de esa distinción lo que le dijo que era el momento. Luego sus caras se rozaron sin besarse, sin moverse, en la oscuridad durante largo rato. El calor entró en el coche y los envolvió en silencio. Los mosquitos habían empezado a cubrirles los brazos y hasta los párpados. Más tarde, al cruzar una gran distancia abierta, él vio dos fuegos al mismo tiempo. Tuvo la impresión de que llevaban mucho rato recorriendo una cara grande, ancha y vuelta hacia arriba. En los ojos y en la boca abierta estaban esos fuegos que habían vislumbrado donde se había reunido el ganado. Una cara, una cabeza mucho más abajo del sur, al sur del sur, por debajo de él. Todo un cuerpo gigante que se extendía hacia abajo sin parar, siempre constante como una constelación o un ángel, ardiendo y tal vez cayendo, pensó él. Ella parecía profundamente dormida, recostada en el asiento como una niña con el sombrero en el regazo. Él siguió conduciendo con el perfil de ella a su lado, detrás de él, porque se había echado hacia adelante para conducir más deprisa. Los pendientes de ella tintineaban con el movimiento acelerado a un ritmo casi constante. Podrían haber hablado como lenguas. Él miraba al frente y seguía conduciendo a una velocidad diabólica para el Ford de alquiler, sobrecalentado y para nada nuevo. A menudo parecía que dejaban atrás una forma parecida a un cobertizo, el tejado y toda la silueta perfilados como un solitario neón, un cine en una encrucijada. La misma carretera llana, blanca y larga, que habían seguido hasta el final y dado media vuelta para regresar, parecía capaz a esas alturas de llevarlos de vuelta a casa. Algo es increíble, si lo es, solo después de ser contado, devuelto al mundo del que salió. Por motivos distintos, pensó él, ninguno de los dos contaría, a no ser que se lo arrancaran, que sin conocerse habían ido juntos en coche hasta una tierra desconocida y regresaban a salvo, por un margen muy escaso, tal vez, pero un margen al fin. Sobre el muro del embarcadero, como una aurora boreal, brillaba con luz mortecina el cielo de Nueva Orleans, al otro lado del río. Esta vez lo cruzaron por un puente, elevándose mucho por encima de todo, uniéndose a una larga y luminosa hilera de coches vueltos hacia la ciudad. Durante mucho tiempo después, él dio vueltas por la ciudad perdido, girando casi al azar con el ruidoso tráfico, hasta que por fin se orientó. Cuando detuvo el coche ante el siguiente letrero y se echó adelante con el entrecejo fruncido para leerlo, ella se irguió en su asiento. Era Arabi. Él dio una vuelta completa. Ahora vamos bien, murmuró él, permitiéndose un cigarrillo. Algo que debía de haber estado con ellos todo el tiempo
De pronto ya no estaba. En un instante, grande como el miedo, se elevó, gritó como un ser humano y cayó de nuevo. No me sirvieron el agua, comentó ella. Le dio el nombre de su hotel y él condujo hasta allí y le dio las buenas noches en la acera. Se estrecharon la mano. Perdona, porque solo por un instante él creyó que eso era lo que ella esperaba de él. Y eso fue todo lo que hizo ella, perdonarle. De hecho, de haberse despertado a tiempo de un sueño profundo, le habría hablado de sí misma. Desapareció por la puerta de batiente con el gesto de alisarse el pelo y él creyó ver en el vestíbulo a una figura yendo a su encuentro. Volvió a subir al coche y se quedó allí sentado. No iba a salir para Siracusa hasta la mañana siguiente. Por fin recordó el motivo. Su mujer le había aconsejado que se quedara ese día además donde se encontrara para que ella pudiera recibir a ciertos amigos solteros de la universidad sin tenerlo a él estorbando. Al poner en marcha el coche, reconoció en el olor del aire agotado y tibio de las calles, del que era parte inextricable el flujo del alcohol, que la noche en Nueva Orleans solo estaba empezando. Dejó atrás el Dickie Grogan, donde la famosa Josefina, sentada ante su piano, arremetía Clair de Lune, mientras devolvía el Ford intacto al garaje. Recordó por primera vez en años, cuando era un estudiante joven e imprudente en Nueva York, y los gritos, el horror y la asfixia infernal del metro tenían para él su significado primitivo como la cadencia y la expectativa del amor.